por así decirlo, de la bioética, con los antecedentes y todo lo que surgió en lo referido a distintos hechos que afectaron a determinada cantidad de pacientes que fueron pasibles de experimentos en ética de investigación. En el mismo sentido, nosotros en estas últimas clases estuvimos viendo cómo se fue desarrollando la bioética tanto en Estados Unidos como posteriormente en Europa y en Latinoamérica. Pero todo esto yo les comentaba que no surge de la nada, obviamente, sino que surge de distintas corrientes filosóficas, que algunas ya las estuvimos viendo así a grandes rasgos. Hablamos de cómo el principialismo fue influido por el deontologismo, el liberalismo, el utilitarismo, el sociobiologismo. Algo de eso vamos a seguir comentando en esta segunda parte, y cómo el personalismo fue influido por también distintas corrientes filosóficas, como la ética de las virtudes, la ética llamada narrativa o dialógica, y distintas corrientes personalistas que se fueron dando a lo largo de la historia. ¿Sí? Pero antes de todo esto y cómo surge todo esto, hay una palabra que es la palabra ética, hoy tan en día, hoy tan vapuleada, digamos, o tan carente de sentido. Realmente esta parte de la clase es la que más me cuesta a mí expresar por varios motivos. Uno primero, yo pensaba, si alguien les viene a dar una clase a ustedes de, no sé en qué momento histórico, algunos ya están terminando, pero muchos de ustedes no vieron, por ejemplo, Medicina Interna 2, quizás, eh, o alguna de las materias de las últimas, pediatría, las materias cortas. Entonces, si alguien les viene a hablar de Medicina Interna 2, ustedes lo van a escuchar con múltiple atención por múltiples motivos. Uno, porque es una materia clave en la carrera, y también, bueno, que es de fundamental importancia, y aparte, porque nunca escucharon hablar posiblemente de nada de estas materias. En cambio, hablar de ética es complejo porque todos tenemos una noción de qué es la ética desde chicos. O sea, desde chicos tenemos una noción en un sentido u otro. Por lo tanto, uno viene a hablar de algo en lo cual uno ya tiene una idea, una noción, sea correcta o incorrecta, y aparte muchas veces se confunde, hoy en día se confunde un montón de cuestiones referidas a la ética, pero muchas veces se piensa como que es una especie de adoctrinamiento, bajada de línea o algo. Confunde ética con religión, por ejemplo, o se confunde ética con pensamiento propio. Cuando la ética, bueno, es una rama de la filosofía que se desarrolló a lo largo de más de 25 siglos, ¿no? O sea, tiene todo un desenvolvimiento, un transcurrir, un desarrollo propio de 25 siglos de historia, que obviamente en pocos minutos es imposible de traducirlo. Pero sí simplemente mencionar esto como introducción, o sea, toda la riqueza que tiene la historia de la ética desde Sócrates a esta parte, ¿no? De la filosofía, desde Sócrates a esta parte, toda la riqueza de los distintos autores, que muchos de esos autores me imagino que a ustedes a algunos les interesará y habrán leído algo, quizás más de los autores que están en boga hoy en día, pero es siempre interesante volver a los mismos, y poder discutir algunas de estas nociones, y todo lo que hayan leído en esos autores, de una u otra manera, desde mi punto de vista, tiene conexión eh, con la práctica de la salud. Sea, vuelvo a repetir, autores en la línea, en distintas líneas de pensamiento. Entonces, hecha esta pequeña introducción, yo tengo una presentación corta sobre qué podemos considerar como éticamente correcto para
algunas corrientes y para otras, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, que es la práctica de la salud. ¿Sí? Vamos a ver si podemos compartir. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Sí? ¿Lo pueden No, ver? No, ¿No se ve? A ver, no. esperen un poquito entonces. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, sí, estamos. Bueno. Muy, muy general, muy global y tomando muchos elementos de un autor que yo les di en otra cursada, que es un autor, un filósofo chileno, y lamentablemente falleció hace unos años, que trabajó muchos años, trabajaba 6 meses en Chile y 6 meses en Washington, en Georgetown University, filósofo, pero que daba clases justamente a estudiantes de medicina. Y muchas de las ideas que están acá vertidas están tomadas de este autor, ¿no? Importancia de la ética, con aportes, algunos aportes personales míos también. Importancia de la ética, desde mi punto de vista, y por qué ustedes deberían tener una noción general de estos temas de ética. ¿Para qué sirve la ética? ¿No? Ya desde el punto de vista práctico, pragmático, si se quiere. Lo que estuvimos viendo en la primera parte de la clase y a lo largo de las últimas clases, resolución de casos médicos concretos. ¿Sí? Quizás eso es lo más evidente para muchos de ustedes. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para la resolución de casos médicos concretos desde el punto de vista médico-legal. En segundo punto, también lo mencionamos, para el análisis de nuestra conducta profesional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo de esa manera? ¿Sí? En tercer lugar, un cuestionamiento de qué es lo que estamos haciendo como profesionales, ¿sí? Hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde se dirige la medicina a corto, mediano y largo plazo. Algo que parece también como muy elevado, si se quiere, pero ustedes van a ser los que van a, en algún punto, los que van a marcar hacia dónde se dirige la medicina. Uno generalmente se queja de la situación, o por lo menos en mi caso, lo que yo he visto en mi generación, se han quejado en muchos casos, pero la pregunta es qué aporta uno para que sea de algún modo algo diferente a la queja que uno está expresando. Entonces, ¿hacia dónde se dirige la práctica profesional? ¿Qué es lo que hacemos para hacer una pequeña modificación de esa situación? ¿Qué es lo que intenta la ética? Busca lograr una disminución de los problemas éticos legales. Que a veces no se entiende, parece que es una puja de intereses o de luchas ideológicas, sino lo que busca la ética es lograr una disminución de los problemas éticos legales. Busca lograr una mejora del ambiente profesional. Busca puntos de convergencia para trabajar con valores comunes en la práctica médica. ¿Sí? O sea, como ustedes verán, es todo muy ambicioso y seguramente para muchos de ustedes esto es impracticable. Bueno, eso es lo que aspira la ética, más allá de si parece excesivamente ambicioso o no. Búsqueda de lo correcto, de lo bueno, lo pongo entre comillas, porque hoy en día hablar de lo correcto, de lo bueno, parece algo también fuera de época, fuera de lugar. Búsqueda de la virtud como profesional, ¿sí? Y la pregunta, por así decirlo, clave, o la pregunta del millón, como se dice, ¿qué sería lo considerado bueno o recto? Seguramente hay tantas opiniones como personas puede haber en una clase, ¿no? Sobre qué es lo bueno y qué es lo correcto.
nosotros ya estuvimos viendo distintas corrientes de pensamiento, y entonces, a grandes rasgos, haciendo un repaso de esto, podemos decir que desde el evolucionismo, sociobiologismo, y quieren llamarlo en algún punto ética de acuerdos o ética de consenso, ética contractual, lo correcto sería aquello que una determinada sociedad considera que es eso, lo que está actualmente en boga, por así decirlo, aquello sería lo correcto. ¿Se entiende? O sea, las buenas prácticas en un determinado momento histórico, las buenas o malas prácticas, en un momento histórico, el respeto o no a determinados grupos sociales en un momento histórico sería considerado lo correcto. Habría un acuerdo social sobre eso. O sea, lo que se valora en una ética contractual no es tanto si aquello que se decide es correcto en sí mismo, sino lo que se valora es el acuerdo, el consenso y la mayoría. Lo que la mayoría decide sería aquello que se considera correcto. Sería como una especie de votación, por así decirlo. Lo políticamente correcto en un momento determinado. ¿Sí? Lo que se estila, lo que se habitúa, lo que es habitual, lo que es frecuente. ¿Sí? Sin un mayor análisis sobre las cuestiones. Muchas veces se dice, bueno, esto es lo que se hace, y uno no se cuestiona si porque se hace de esa determinada manera es correcto o no, sino simplemente sigue una determinada conducta, una determinada práctica, porque es lo que todo el mundo hace o es lo habitual en un determinado servicio. ¿Sí? En segundo lugar, una ética liberal, ya de esto hablamos, relacionado con la autonomía, que hablamos también de la diferencia entre el concepto de autonomía original y el concepto de autonomía actual, un concepto original de autonomía muy radical, o sea que muy radical en el sentido de tener que hacer lo correcto independientemente de las consecuencias, independientemente de los resultados. Lo que importa es hacer lo correcto, lo que importa es la intención de actuar bien, independientemente, vuelvo a repetir, del resultado. En sentido contrario al consecuencialismo. En el consecuencialismo no importa la intención, sino lo que importa es el resultado. No importa si uno tuvo intención de actuar bien o mal en el consecuencialismo, importa las consecuencias, el resultado. Hoy en día se actúa mucho en este sentido, ¿no? El consecuencialismo. Como que cualquier fin, en algunas circunstancias, parecería justificar cualquier medio de cómo llegar a ese fin. ¿Sí? Es una ética más formalista, si se quiere, formalista en el sentido de respetar las formas sin importar los contenidos. ¿Sí? Podría dar un montón de ejemplos sobre esto, pero o sea, importa la forma, ¿no? Dar, por ejemplo, dar todo el programa, dar todos los contenidos del programa sin importar demasiado si los contenidos fueron entendidos, si los contenidos fueron aprendidos por los alumnos, sino, bueno, cumplir una serie de formalismos, llegar al resultado final, que es dar todo el programa. Eso sería, desde un punto de vista, una ética consecuencialista, dejando de lado quizás esa cuestión más de fondo o más profunda que tiene que ver justamente con la última, con la ética de las virtudes, con la ética personalista, que tiene que ver con el contenido, con qué es lo que uno realmente está haciendo, ¿sí? En esa acción médica, y personalista ya lo vimos, que tiene que ver con considerar la persona en todos los ámbitos, no solamente los aspectos físicos, sino el aspecto psicológico, el aspecto espiritual, el aspecto social de esa persona. ¿Sí? Y con ética de las virtudes también ya lo vimos, está relacionado con aquellas virtudes que se considera que un profesional de la salud debería
tener, ¿no? El tema de la empatía, el tema del respeto, el tema de la fortaleza, el tema de la justicia, el tema de la caridad, el tema de ponerse en empatía, ponerse en el lugar del otro, el tema de la benevolencia hacia el paciente, ¿sí? Eh, fortaleza del sentido, no solamente fortaleza física, sino también fortaleza psicológica para enfrentar determinadas situaciones, o distintas virtudes que ustedes pueden considerar que un profesional de salud debería tener para poder afrontar la tarea que se les ha encomendado, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada una de estas corrientes filosóficas, el concepto de bien, el concepto de correcto, va a ser diferente, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, para una corriente sería aquello que se hace en determinado momento histórico. Para otra corriente más liberal sería correcto aquello que uno decida. Para una corriente utilitarista, simplemente con ese análisis de costo-beneficio, resultado, lo correcto sería aquello que produzca el mejor resultado. Para una corriente personalista, lo correcto sería aquello que sería lo más conveniente en una integralidad para ese paciente. Entonces, ahí habría distintas visiones sobre lo bueno, lo correcto, lo adecuado, de acuerdo a la corriente filosófica a la cual un profesional de la salud pueda adherir. Esto se ve justamente en las distintas formas de los sistemas de salud, sea en países anglosajones, en países latinoamericanos, en países de distintas europeos. También esto se ve reflejado, ¿no? Cómo actúa determinado sistema de salud. Fusión de recursos. Entonces, algo que es importante también tener en cuenta, y que esto está tomado de la ética tradicional, ¿no? De la antigua Grecia en adelante, cuando uno discute acerca de lo bueno desde un punto de vista objetivo, si es que esto fuera posible, y esto llega hasta el día de hoy en autores como John Rawls, por ejemplo, que es un abogado que se dedica a filosofía del derecho. Este autor Rawls, ahora pensando, tomó mucho de esto que estamos viendo, ¿no? Que como les digo, es la antigua Grecia. No tomar, para tomar una decisión, no tomar en cuenta solamente el costo de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Si me conviene o no a mí en forma personal. Ni tampoco tomar en cuenta exclusivamente lo que piense la gente, ni tampoco tener en cuenta exclusivamente las consecuencias que tienen para personas cercanas a mí. ¿Por qué digo todo esto? Disculpe. Porque si no, uno estaría tomando exclusivamente decisiones acerca de lo correcto, lo bueno, en base a mi interés personal. Por eso este autor, Rawls, también habla del velo de la ignorancia, o sea, tomar decisiones sin saber las consecuencias que van a tener en mi caso. ¿Sí? Como poner una venda, como la famosa venda de la justicia, ¿no? Cuando ustedes ven la imagen de la justicia que decide, recuerden que la imagen es de una mujer vendada y que va a decidir justamente sin ver por quién toma la decisión. Justamente por eso esa simbología de la venda en los ojos. Para no ver si la decisión que va a tomar conviene a uno o no. Justamente ahí entraría la cuestión de la objetividad. Se debe considerar entonces si algo es justo o no, independientemente de mi conveniencia. No se debe apelar a sentimientos de la persona, sino a razones objetivas. Esto es muy difícil realmente,
porque hay toda una puja, por así decirlo, sobre todo los que se dedican a neuroética y neurociencias, acerca de cómo se toman decisiones, ¿no? Y hay muchas corrientes de pensamiento que consideran que las decisiones del ser humano no son tan racionales como se piensa que son, y que en realidad las decisiones que uno toma son meramente emocionales o hasta instintivas, por así decirlo. Bueno, hay toda una discusión al respecto. Eh, pero lo que comenta, lo que disemina la ética desde sus orígenes es no desestimar la parte emocional, no desestimar la parte afectiva, porque aún aunque uno quisiera, esto es lo que también de la argumentación de Immanuel Kant. Immanuel Kant basaba todas sus decisiones en cuestiones racionales exclusivamente, y esto es prácticamente imposible en algún sentido porque uno siempre tiene involucrados sus aspectos emocionales y afectivos. Pero más allá de tener involucrados aspectos emocionales y afectivos en las decisiones que uno va a tomar con respecto a un paciente, lo importante es que esa decisión no sea exclusivamente emocional y afectiva, sino que apele a razones objetivas, ¿sí? Porque si no, lo mismo con un juez no puede tomar decisiones en base a emociones, en base a qué es lo que lo mueve más afectivamente de una parte u otra, porque si no, dependería de quién conmueve más, por así decirlo, al juez para que éste tome la decisión. Con respecto a un paciente, lo mismo. Si un paciente lo conmueve más a un médico para que el paciente tome una decisión en un sentido u otro, el paciente estaría preso, por así decirlo, de las emociones del paciente. Y justamente lo que tiene que hacer un profesional de la salud es ser lo más objetivo posible para tomar la mejor decisión, vuelvo a repetir, no solamente basado en las emociones y los afectos, sino basado en una indicación médica objetiva. Eso también es lo que me preguntaba un alumno en la semana, ¿no? La primera indicación es la indicación médica objetiva. Después se ve lo que el paciente se tiene en cuenta al mismo tiempo, pero si no hay una indicación médica, uno no puede actuar sin esa indicación médica, ¿sí? Más allá de un deseo, más allá de un pedido de un paciente. Y esto que parece bastante básico, muchas veces no se tiene en cuenta en muchas circunstancias. Entonces, no apelar al sentimiento de la persona exclusivamente, sino a razones objetivas. La primera regla moral, que ya lo vimos, no hacer a otro lo que no quiere que le hagan a uno. Esta es la primera regla de cualquier corriente filosófica, eh, y también de las creencias religiosas, también se basan en esta primera regla, la regla de oro, que se llama en ética. No hacer a otro lo que no quiere que a uno le hagan. Las conclusiones con respecto a esto es que estas decisiones que uno toma serían obligatorias y vinculantes para todas las personas involucradas, ¿sí? Esto se ve sobre todo en ética de investigación. En ética de investigación, las decisiones que se toman son obligatorias y vinculantes. En ética clínica hay un mayor ámbito de discusión y de controversias, justamente porque a veces, en muchas circunstancias, se puede haber una discusión entre la decisión del profesional de la salud frente a la decisión que puede tomar el paciente. Es lo que estuvimos viendo en clases previas. Seguimos. Gómez Lobo habla del principio formal de racionalidad práctica.
¿Qué es el principio formal de racionalidad práctica? ¿Cómo aplicar la racionalidad a la práctica clínica? Entonces, una cuestión evidente para cualquier persona es buscar lo bueno y evitar aquello que es malo. ¿Sí? Buscar lo bueno y evitar aquello que es malo. Ningún paciente va a querer que se le realice algo considerado malo y ningún médico en su sano juicio va a querer realizar algo malo sobre el paciente que así lo considere. Ahora, lo más controversial al respecto, esto creo que estamos de acuerdo el 100% de los presentes, lo más controversial al respecto es qué es lo que se considera malo y qué es lo que se considera bueno para ese paciente. De ahí surgen todas las discusiones en ética y en bioética clínica. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo distinguimos acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista de la ética médica? Y que esto se ve aplicado después en las distintas normas, en los distintos códigos deontológicos de los profesionales de la salud. Distintos autores hablan de distintos criterios para distinguir lo bueno o lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y los criterios más habituales, digamos, ahora me viene a la memoria, una alumna en la anterior cursada que yo les comenté, decía, bueno, uno puede ser un criterio por intuición, lo que le parece. Bueno, no es el mejor de los criterios. A veces uno puede seguir la intuición, pero la intuición muchas veces a uno le puede fallar, por así decirlo. No sería un criterio en lo más objetivo posible. Otro criterio para distinguir lo correcto y lo incorrecto puede ser lo que la educación que a uno le hayan impartido. También es un criterio a tomar en cuenta, obviamente, a seguir, pero también puede tener sus vicios, sus fallas, su falta de consideración de algunos aspectos. Lo mismo que alguna creencia religiosa o no que alguno de los presentes pueda tener. Puede servir para tomar en cuenta determinados aspectos o no, pero cerca de considerar qué es lo correcto, lo incorrecto, qué es lo bueno, lo malo, tiene que ver con todo un estudio que uno tiene que ir realizando a lo largo del tiempo, que no lo va a hacer en unas pocas clases o en una cursada de 3 o 4 meses, obviamente, sino que lo va a llevar a cabo a lo largo de su vida profesional. Y este tipo de análisis es algo que uno lo va a ir replanteando a lo largo de los distintos casos, de las distintas situaciones que se le van a ir presentando. Algunos de los criterios más corrientes que se utilizan para distinguir lo correcto y lo incorrecto y lo bueno y lo malo. Muchos bienes justamente son bienes en forma aparente. Justamente acá lo que yo les señalo es lo racional es hacer lo que es bueno realmente para mí. La palabra realmente se las agregué ahora durante el corte que tuvimos de tiempo, porque todos nosotros buscamos, para cada uno de nosotros, hacer aquello que es bueno. O sea, aquel que intenta hacer algo que sabe que es malo para sí mismo, está día yendo contra sí mismo. Ahora, pongo la palabra realmente, porque muchas veces uno realiza acciones que consideran que son buenas para sí mismo y después con el tiempo, al poco tiempo, al mediano plazo o a largo plazo, termina dándose cuenta que aquella decisión que uno tomó, en realidad no tuvo en cuenta un montón de aspectos que debería haber tomado en cuenta para que esa acción realmente haya sido buena para mi vida en general. ¿Sí? Por eso el agregado de esa palabra realmente. Y esto no es fácil, obviamente, porque todos nosotros permanentemente cometemos
errores y nos equivocamos en un montón de acciones. Pero el tema es intentar cometer la menor cantidad de errores posible, sobre todo cuando hay terceros que dependen de nosotros, que de eso se trata de lo que estamos hablando. Ya no estamos hablando de acciones individuales, sino de acciones individuales que atañen a la salud de un tercero. Por eso la importancia de tener en cuenta ciertos aspectos para tratar de cometer la menor cantidad de errores posible para la no afectación de la salud de este paciente que va a depender de nosotros. Entonces, distintos criterios, ¿sí? Distintos criterios que se toman en cuenta. Desde el punto de vista del profesional de la salud, pero desde el paciente también, ¿no? Distintos criterios para tomar determinadas alternativas de resolución. Lo que es placentero para el paciente, lo que le satisface al paciente sería un criterio, el criterio de libertad que ya vimos sería otro criterio, lo que es útil o beneficioso para mí, para terceros sería otro criterio. ¿Sí? Otro criterio sería la búsqueda, la no afectación de ciertos bienes humanos considerados básicos. Considerados básicos quiere decir considerados elementales, primarios, esenciales, ¿sí? Considerados esenciales para la felicidad o la plenitud de cada una de las personas. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar. Esos criterios que son considerados esenciales para la felicidad o plenitud de la persona son la vida, la libertad, la integridad, el respeto hacia esa persona, la familia se puede considerar de esa persona. Bueno, hay distintos bienes que se pueden ver afectados en la relación que uno establezca con esa tercera persona. Ahora lo vamos a pasar. Alguna crítica a este criterio de libertad tomado exclusivamente. La decisión tomada en forma libre, exclusivamente, no acompaña necesariamente la eticidad o no de la decisión tomada. Es importante tomar decisiones en libertad. Importante, fundamental, es imprescindible que las decisiones sean tomadas en forma libre. O sea, esto quiere decir que no sean la persona accionada, que no sea violentada en su conciencia, pero también hay que tomar en cuenta que no siempre la decisión tomada en forma libre puede respetar la dignidad de esa persona o ciertos criterios éticos o legales en el lugar en el cual esa persona desarrolla su vida. ¿Sí? Por eso el criterio de libertad es un criterio fundamental a ser tenido en cuenta, pero no es un criterio absoluto. ¿Sí? El criterio de lo placentero también es un criterio a ser tomado en cuenta, o sea, lo que es beneficioso, lo que es buscado por ese paciente, pero en el mismo sentido, no porque una práctica médica sea buscada por ese paciente de forma libre y que el paciente considere que sea placentera, no por ese único criterio se va a considerar que esa actividad sea correcta, buena o indicada desde un punto de vista médico. ¿Sí? O sea, porque un paciente quiera ser operado, no quiere decir que haya una indicación médica al respecto, sino a eso iba la respuesta que yo le daba al alumno que me había formulado durante la semana. Debe haber una indicación médica más allá del deseo o no del paciente de llevar a cabo una determinada práctica. Y acá este último punto también es importante tenerlo en cuenta.
el bien o el placer que ese paciente busca debe ser evaluado en conjunto con la acción que lo produce. ¿Sí? Ahora próximamente vamos a ver cómo se analiza la acción desde el punto de vista ético, legal, los distintos puntos a ser tenidos en cuenta, y no se analiza exclusivamente, como algunos autores tienen, en base a si algo es placentero o no, en base a si algo causa dolor o no, sino también en conjunto con la acción que lo produce. ¿Sí? O sea, un paciente puede pedir determinada acción que, desde el punto de vista objetivo de la práctica médica, producir un determinado dolor, más allá que sea, el paciente considere que sea placentero para él, y uno, desde el punto de vista de la salud, no debería indicar esa acción que va a ser disvaliosa para ese paciente, más allá del pedido del paciente en ese sentido. Entonces, vamos a pasar. Cuando una acción humana se considera inmoral o contraria a la ética o contraria al derecho, cuando la realización de la misma produce un daño a un bien humano básico. ¿Sí? Ya vimos por omisión, por acción o por un trato discriminatorio de las personas. Ya vimos cuando una acción se considera que es pasible de ser calificada de moral o inmoral. Una acción es pasible de ser calificada de moral o inmoral cuando es realizada en forma voluntaria, en forma libre, con discernimiento. ¿Sí? Esa es una acción por una persona competente, obviamente. Una persona menor de edad, menor de una determinada edad, una persona con una determinada discapacidad para determinados actos intelectual, una persona que no es capaz de comprender eh, la implicancia de las acciones que toma sobre sí misma, obviamente no va a ser considerada pasible de ser calificada su acción de moral o inmoral. ¿Entiende? Por eso muchas veces, ustedes lo habrán visto, cuando una persona se busca la imputación penal de ese profesional, los abogados defensores inmediatamente buscan defender a su cliente, aduciendo que esa persona no era competente o que esa persona actuó bajo un estado de emoción violenta, que esa persona en ese momento no podía comprender la gravedad de su acción llevada a cabo. Eso tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿sí? La posibilidad de realizar acciones bajo una intención, bajo una libertad y con discernimiento. Esto muy rápidamente, simplemente la importancia de ser imparcial, ya lo vimos, el principio de justicia, cuidadoso, el principio de beneficencia, y respetuoso, el principio de no maleficencia. ¿Sí? Irracional atacar un bien en forma directa o indirecta, y el principio de beneficencia, prevenir la pérdida de algún bien importante. Lo que yo quiero ir, y ya para ir cerrando, y después puede quedar un espacio para preguntas, esto sí es algo que siempre lo hemos visto a lo largo de las cursadas y creo que es clave. ¿Qué se debe tener en cuenta para analizar una acción desde el punto de vista ético-legal? Hay muchos aspectos que podemos tener en cuenta, pero básicamente lo que se analiza es realizar determinadas preguntas.
¿sí? Determinadas preguntas. Primero, ¿qué acción uno realizó? Primero que todo, si uno realizó la acción que se le imputa a una persona que efectivamente uno realizó. O sea, yo realicé la acción que se me está imputando. O sea, yo realicé esa persona, o las personas que están a cargo mío realizaron esa acción. O sea, yo tengo un equipo de trabajo, ¿sí? Yo soy jefe de servicio, tengo un equipo de trabajo. Esas personas realizaron la acción que se les está imputando. Bueno, primer punto, ¿quién realizó la acción? ¿Sí? El segundo punto, si efectivamente yo realicé la acción o alguien que está bajo mi dependencia realizó la acción, ¿cuál es la acción que yo realicé o las personas que están bajo mi dependencia? ¿Cuál es la acción en sí misma? ¿Sí? ¿Cuál es la práctica médica que realicé o que realizaron las personas que están a mi cargo? ¿Cuál es esa práctica médica? ¿Sí? ¿Cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue la finalidad que tenía realizar esa práctica médica en ese paciente determinado? ¿Por qué se realizó esa práctica y no se realizó otra práctica? ¿Por qué se dejó de realizar esa práctica cuando se podría haber realizado? Puede ser por acción o por omisión. ¿Por qué no se hizo esa práctica cuando sí se podría haber realizado y cuando era recomendable que se hubiera realizado? ¿Sí? Otro punto a tomar en cuenta. Aparte, ¿cuáles fueron los medios? ¿Cuáles fueron los medios desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del instrumental y desde el punto de vista de la tecnología que se utilizaron para realizar esa práctica médica? No solamente la acción, no solamente la finalidad de la acción, sino cuáles fueron los medios con los cuales yo pude realizar esa práctica, los cuales yo me tomé para poder realizar esa práctica, ¿sí? ¿Cuáles utilicé? Si esos medios fueron adecuados, si esos medios fueron convenientes, ¿sí? Si yo tenía todo el instrumental que tenía que tener para poder llevar esa práctica en tiempo y forma, si yo tenía todo el personal de salud, si yo tenía los distintos miembros, anestesista, enfermera, asistente, primario, secundario, yo tenía los distintos profesionales que yo requería para realizar esa acción médica, esa práctica médica, en ese momento que yo tenía que realizar. ¿Sí? Todo esto es lo que se tiene en cuenta para este análisis desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal. Finalmente, bueno, la intención que yo tuve, creo que ya lo mencionamos, pero vuelvo a repetir, la intención que yo tuve con esa práctica médica, cuál fue la finalidad y si los medios, como dije antes, eran adecuados para lograr ese fin que yo me propuse, ¿sí? Y finalmente las circunstancias en las cuales se dio esa práctica médica, las circunstancias, el modo que yo llevé a cabo la práctica médica, el tiempo, si el tiempo fue preciso, fue conveniente, fue adecuado, si la práctica médica no fue llevada en el tiempo recomendado, ¿sí? Y el lugar en el cual yo realicé la práctica médica. Si el lugar también era adecuado, era conveniente, era el que se requería para que esta acción fuera considerada de la mejor, fuera llevada a cabo de la mejor manera posible. Una vez que vi todos estos aspectos, realmente llega un resultado.
una consecuencia de esa acción médica. Tengo que ver cuáles son esos resultados, cuáles son las consecuencias en un plazo inmediato, en un plazo mediato, a mediano plazo y en un plazo a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? De forma inmediata, mediata y a largo plazo. Obviamente que las consecuencias a largo plazo muchas veces son consecuencias imprevisibles, pueden darse resultados también fortuitos, o sea, de muy escasa incidencia o un escaso porcentaje de posibilidades que se den en la literatura consultada, por lo tanto no van a ser pasibles de ser imputados al profesional, pero sí en ciertos resultados que son estimados, previsibles, uno debería tenerlos en cuenta para justamente que la acción programada lleve al mejor resultado. ¿Sí? Entonces, todo eso que les estuve hablando está resumido en esta figura. Ver quién realizó la acción o quiénes realizaron la acción, cuál es el objeto de la acción, cuál es el fin central inmediato de esa acción. ¿Sí? Fin central inmediato, ¿no? Las consecuencias. ¿Cuál es la intención del sujeto dentro de su conciencia, digamos, ¿no? Más allá del objeto de la acción? ¿Cuál es la intención del sujeto que actúa? ¿Cuáles son las circunstancias? Que ya hablamos de eso, el modo, el tiempo, el lugar. ¿Cuáles son las consecuencias normales o habituales de la acción? Que recién las mencionamos. ¿Cuáles son las consecuencias mediatas? No tomando en cuenta las consecuencias fortuitas, ¿sí? O imprevisibles. A veces ya, bueno, las preguntas que se hacen entonces son ¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué uno realiza la acción? ¿Qué acción? ¿Cómo se realizó la acción? ¿Por qué se realizó la acción? ¿Cuándo se realizó la acción? ¿Cuál fue la finalidad de la acción? Y en primer lugar, ¿quién realizó la acción? Esas son las preguntas que se tienen en cuenta justamente para este análisis, la acción individual de cada profesional de la salud. Y finalmente, se dan conflictos entre normas, que ya lo estuvimos viendo, pero también, según este autor que estamos desarrollando, se dan conflictos entre normas generales, entre normas de cuidado, una norma de cuidado y otra norma de cuidado, entre una norma de respeto y otra norma de respeto al paciente, entre una norma de cuidado al paciente y una norma de respeto al paciente. Y este autor termina justamente dando la misma resolución que se da en la ética de mínimos de Diego Gracia. Cuando en una situación clínica que afecta a un paciente se ven enfrentados una norma de respeto, no maleficencia, y una norma de cuidado, beneficencia, autonomía, afectando un bien humano básico, y siempre que no puedan cumplirse ambas normas, prevalece la norma de respeto, de no dañar, por sobre la norma de beneficencia o de autonomía. ¿Sí? O sea, cuando se ven enfrentados la norma de respeto frente a la norma de cuidado, tratando de buscar, de armonizar tanto el respeto como el cuidado, pero cuando no hay forma de armonizar una con otra, este autor sostiene que prevalece la norma de respetar al paciente por sobre la de no dañar, una prevalencia de la no maleficencia por sobre la beneficencia o la autonomía. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos tiempo récord y medio a las corridas, considerando el tiempo que ustedes disponen, estaríamos prácticamente cerrando entonces la primera parte de bioética
fundamental, bioética general, que sería los aspectos más, cómo fundamentar, cómo buscar argumentar distintas tomas de decisiones en un sentido u otro. La clase pasada había un alumno que al final me preguntaba, bueno, ¿cómo en un examen si usted pregunta, bueno, en un examen lo que uno evalúa justamente es la argumentación, lo que uno evalúa es la fundamentación, lo que uno evalúa es la racionalidad de esa argumentación y de esa fundamentación en base a todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? No porque a mí me parece, no porque a mí me gusta, no porque a mí me conviene, no porque esto lo hacen en tal hospital o en tal otro hospital, sino porque tiene toda una línea argumental, metodológica, sólida. ¿Sí? Entonces, justamente lo que busca la ética de sus orígenes es eso, la argumentación y la contraargumentación desde un punto de vista sólido, eh, desde, desde lo filosófico, desde lo ético y desde nunca perdiendo de vista los aspectos eh, más objetivos de la práctica médica, ¿no? A veces se pierde de vista esto que es fundamental. Lo más objetivo en todo lo que estamos viendo, obviamente, va a ser todo el conocimiento técnico médico y desde el punto de vista tanto del derecho como desde el punto de vista de lo ético filosófico, si bien son disciplinas con todo su marco de conocimiento desarrollado a lo largo de los siglos, tienen un marco, cierto marco de subjetividad, pero esto no significa que cualquiera pueda decir cualquier cosa sin, sin un viso de lógica o de racionalidad, por así decirlo. Entonces, bueno, simplemente eso. Escucho comentarios, preguntas. Profe, yo tengo una consulta, pero no sé, para mí no está muy claro de consecuencialismo, que para mí Sí. sería como el resultado final, ¿no? Sí, exacto. Y en la ciencia no hay como una margen en esto. Para mí no quedó muy claro esto de la ciencia con eso. A ver, déjame pensar. Sí, por ejemplo, consecuencialismo se me ocurre a mí, ¿no? Cuando nosotros en la ciencia, en lo que vos estás preguntando, la práctica médica, si vos, por ejemplo, tu objetivo final es la restauración de la salud del paciente. Esto, se me ocurre el ejemplo que venimos discutiendo ya hace 3 clases pasadas, ¿no? Si tu objetivo final es la restauración de la salud del paciente, puede llegar a no importarte, desde un punto, en una corriente consecuencialista, puede llegar a no importarte cómo llegás a ese objetivo final. Entonces, esta es la discusión, podemos conversar entre todos, pero se me ocurre ahora, esta es la discusión que se da justamente en el tema, vuelvo al mismo tema de varias clases pasadas, de la transfusión de sangre. Mi objetivo final es la restauración de la salud del paciente. Ese es el resultado, esa es la consecuencia. No importa el medio, o sea, el medio sería transfundir, que para el paciente transfundir es considerado algo disvalioso, algo contrario a lo que él considera correcto, bueno para sí mismo. Entonces,
ahí el fin estaría justificando los medios, para mí, como profesional de la salud, pero no estaría considerando qué es lo que el paciente considera para sí mismo. Entonces se podría llegar a tomar en algún punto como un consecuencialismo, ¿se entiende? O sea, yo llego al resultado. El resultado es restaurar la salud del paciente. Ahora, ¿es lo que el paciente acuerda? Salgamos quizás con el tema de transfusión, porque siempre da para polémica, pero cualquier tratamiento que el paciente no esté de acuerdo, y yo quiero a cualquier costo que ese paciente restaure la salud. Si el paciente no consiente ese tratamiento, ¿no sería una especie de consecuencialismo en el sentido de no respetar ese deseo del paciente, por así decirlo? Siempre y cuando estamos hablando de un paciente competente, todo lo que ya estuvimos viendo, ¿no? No podría, no pongo a discusión, ¿no? No quiere decir que esto sea exactamente, pero me parece que podría ser un ejemplo para que vos lo entiendas. No tendría en cuenta cómo se llegó a ese resultado, ¿sí? Ese podría, no sé, se me ocurre que podría llegar a ser un ejemplo para que vos lo entiendas. No sé si acordás conmigo o no, o si estás de acuerdo que ese sería un ejemplo en ese sentido o no. ¿Entiendes? O sea, vos estás buscando el resultado, no importa cómo llegas al resultado, ¿sí? Cuando eso, acá también se choca lo que es exclusivamente la práctica médica. Yo cuando, hace poco, la semana pasada, tuve que evaluar al anterior cursado, ¿no? Cuando tuve que evaluar la anterior cursada, yo volví a leer todos los textos y volví a escuchar todas las clases. Ahora van a ver por qué les cuento esto. Volví a escuchar todas las clases. Y había una clase que la dio un docente de esta facultad, que es el doctor Sichero, Fernando Sichero, que algunos de ustedes lo deben conocer, que está en el Hospital Roca, si mal no recuerdo, y me quedó algo de la clase de este médico, amigo mío de hace mucho tiempo, conocido, que él dijo, ojo con tomar en cuenta la relación médico-paciente como que uno emite una especie de ticket o de certificado de la dolencia que tiene el paciente como una especie de computadora, ¿no? Bueno, usted tiene tal afectación, entonces para tal afectación usted tiene que seguir tal tratamiento. Y muchas veces se va hacia una medicina en ese sentido, en todos los campos, ¿no? En el derecho lo mismo. A veces se piensa que el juez es una especie de computadora que se sabe todos los códigos, todas las leyes que existen de memoria, que aprietan botones, entonces, bueno, uno realizó tal acción, aprieta tal botón, sale tal código de tal código, y ya está, y sale la sentencia. Bueno, no es así. El juez evalúa justamente la circunstancia, lo mismo que vemos acá en clase. Evalúa la circunstancia, evalúa la persona, evalúa las circunstancias de la persona, por qué hizo tal acción o no. Por eso lleva tanto tiempo a veces tomar una sentencia, decidir. Bueno, y un médico lo mismo, no es que es una computadora que dice, bueno, este paciente tiene tal dolencia, tiene tal diagnóstico, entonces uno tiene que evaluar distintas posibilidades de diagnóstico para evaluar distintos tratamientos posibles. Si bien eso todos ustedes lo saben, después, como decía este doctor Sichero, en la práctica real cada vez se va más a una medicina de esta especie de computadora que uno... ¿De qué se quejan los pacientes cada vez más? Que no los auscultan, que no los tocan, que no les hacen determinar, que les piden un montón de exámenes que a veces no son, no se deberían requerir, sino que son exámenes
basados en una medicina defensiva o por las dudas, por así decirlo, pero que no se hace una correcta, no me surgía la palabra, una correcta anamnesis en la relación médico-paciente, ¿no? Ocultar todo lo que era la medicina tradicional, si se quiere, se está perdiendo de vista en muchos casos, en muchas circunstancias. Esto no lo digo yo, sino que lo dice este médico y lo dice cantidad de pacientes que cada vez se escucha más en este sentido, y esto no pasa en nuestro país exclusivamente, sino que pasa en el primer mundo, pasa en distintos lugares, así que, bueno, es un punto a tener en cuenta y tiene que ver, un momento, por favor. Y tiene que ver en cuenta con esto también que estamos señalando, ¿no? Que a veces el tema de ver los principios y el tema de ver cómo se resuelve un problema ético clínico, a muchos les resulta, como por así decirlo, quizás salvador o práctico o pragmático o útil, beneficioso, y yo lo entiendo y por eso se lo doy. Pero la resolución real es mucho más compleja en el sentido de tomar en cuenta justamente esa ética individual de cada uno de nosotros, de por qué actuamos como actuamos. O sea, vuelvo a repetir, no es que uno está sentado en un escritorio y dice no maleficencia versus beneficencia versus autonomía, y uno pone ahí un cuadro y empieza a dibujar, se aplica esto, se aplica lo otro, no maleficencia para esto, claro, no maleficencia, no es así. Uno lo pone en forma esquemática para que se comprenda, pero después la vida real, la vida concreta, analiza quién es ese paciente, qué es lo que quiere ese paciente, y qué es lo que quiero yo también como profesional, independientemente de lo que el paciente me pida. Y eso es lo que yo intenté responder a un alumno cuando me preguntaba durante la semana. Ni el paciente es, por así decirlo, súbdito de mis deseos, perdonen la expresión, ni yo tampoco dependo de lo que ese paciente me va a pedir. Es una relación entre personas adultas, y bueno, así como hay límites con respecto a la acción que uno va a realizar sobre el paciente, también hay límites respecto a los pedidos que ese paciente va a realizar sobre mi persona como profesional de la salud. O sea, ni yo puedo avasallar al paciente, ni el paciente tampoco me puede avasallar a mí con respecto a ciertos pedidos. Eso tiene que quedar claro, porque yo lo dije varias veces y no me voy a cansar de repetirlo, en algún punto se ha ido de un extremo al otro. Y bueno, el tema es justamente la ética, lo que busca, la ética de todos los tiempos, lo que busca es tratar de alcanzar un punto intermedio entre un pedido desmesurado de un lado y un avanzar también desmesurado desde el otro. Veo que hay algunas personas que escribieron en el chat, a ver. Los médicos no le dicen ni buen día a los pacientes, sí, me consta en muchos casos que no lo miran a la cara en muchos casos. Están pendientes de la computadora o del celular y no le miran a la cara. Es uno de los temas de frecuente queja. Sí, el nombre, bueno, sí, hay un montón de cuestiones. Falta criterio de pedirle miles de estudios que muchas veces no se sabe para qué. Sí, todo esto lo vamos a ver cuando veamos aspectos más desde el punto de vista médico-legales en las próximas clases. Bueno,
vuelvo a repetir, todo este tema de los principios es como una referencia válida a tener en cuenta, que de hecho lo tenemos en cuenta tanto en ética de investigación como en ética clínica. Pero no hay que dejar de lado toda la cuestión antropológica, filosófica, humana respecto a esa circunstancia particular, tanto del paciente como del profesional de la salud. Ni el paciente es un robot, ni uno como profesional de la salud tampoco es un robot, y a veces es algo que se pierde de vista, por así decirlo. ¿Escucho algún comentario, alguna pregunta de todo lo que vimos en esta primera parte? ¿Alguna duda, alguna cuestión? Profe, Sí, yo coincido con usted de que hay problemáticas que, a mi modo de ver las cosas, no se tienen que abarcar en extremismo, sino que se tiene que llegar a la común unión de las partes en algún sentido, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en ese sentido, el sistema médico como tal, justamente por eso tiene estos baches, porque son nuevas problemáticas que se van gestando, ¿no? En el tiempo, y nosotros estamos enfocando muchas veces la resolución con un sistema médico que ya quedó obsoleto. Entonces es interesante, creo que el hecho de ir renovando el sistema, y pongo el ejemplo, un ejemplo con su ejemplo de que dio sobre el tema este de cómo era esto, de las transfusiones de sangre. Ayer justamente lo hablábamos con un profesor de interna, que él dejó claro que muchas veces, y la mayoría de las veces cuando se presenta esta situación, los pacientes tienden a fallecer porque indudablemente nosotros no siempre hacemos una transfusión sanguínea, sino cuando nosotros vemos un nivel de volemia bastante bajo y sabemos que por ende necesita un suministro de sangre urgente el paciente. Pero también planteó una solución interesante, que son los bancos de sangre destinados a esas personas que ellos recolectan. Sin embargo, todavía sigue siendo la problemática de que él planteaba de que hasta que van a buscar la sangre, todos generalmente los pacientes pueden fallecer, porque hay veces que no da el tiempo, ¿no?, para la intervención médica. Entonces ahí nos ponemos a pensar de que tal vez tendríamos que analizar el sistema de salud y encontrar una solución en decir, bueno, tal vez tengamos que hacer un banco de sangre, obviamente, que se tenga que destinado a esta clase de personas, ¿sí? Y que, bueno, paguen un arancel al hospital, o, bueno, eso ya se verá para costear los costos, ¿no? Pero yo me puse a pensar de que por ahí nuestro sistema médico con estos casos, o por ejemplo con el tema COVID, nos está demostrando que se necesita hacer un giro de 360, y que a las nuevas problemáticas del mundo ya ha quedado viejo y es necesario remodelarlo, ¿no? Entonces creo que muchas soluciones, otras no, ¿no? Pero muchas soluciones se pueden resolver desde este punto. sí. A ver, cuando uno tiene que hablar de este tipo de temas, como les dije al principio, es complejo porque por muchos factores, pero uno de los factores que seguramente muchos de los que están acá presentes, más allá que no lo expresen, van a decir, bueno, muy lindo todo lo expresado, muy simpático si se quiere. Ahora, lo que uno ve en la práctica hospitalaria, en muchos casos, está alejado de lo que usted propone. ¿Sí? Es válido eso, es válido, y eso pasa no solamente en el ámbito de la salud, sino que pasa en el ámbito jurídico, en distintos ámbitos. Ahora, frente a ese comentario, uno tiene dos posibilidades. Decir, bueno, esto es lo que hay, y comentar lo que hay, y cada vez lo que hay va, lamentablemente, en muchos aspectos va
en caída libre, eh, desde mi edad que tengo, yo he visto cómo ha ido todo en caída libre, gobierno tras gobierno, política tras política. Entonces uno simplemente puede relatar cómo el barco se va hundiendo, o puede intentar justamente hacer un pequeño aporte para tratar, aunque sea, de sacar algún bote y tratar de llegar a la orilla e intentar hacer alguna historia distinta. Son dos caminos, no hay mucho más. O sea, uno ve cómo el barco se hunde o uno intenta salir a flote. Creo que de eso tiene que ver la ética. Cuando a uno le... Es una argumentación recurrente, ¿no? Como diciendo, bueno, todo eso es maravilloso, pero después la realidad es otra cuestión. El tema es qué es lo que uno hace con la realidad. Simplemente eso. Esto es tan antiguo como la historia del hombre. Si uno se contenta con la realidad o uno intenta modificar en forma humilde y en forma pies en la tierra, de qué es lo que uno puede modificar de la realidad. Ejemplo concreto, a mí, después de 1 año y medio, esta semana me volvieron a llamar. Yo creo que les comenté que el Comité de Bioética Clínico de La Rioja estaba en stand-by, por así decirlo, desde que empezó la pandemia. Y el día lunes justamente me llamaron del Hospital de La Rioja para volverlo a poner en funcionamiento, querían que vuelva a funcionar. Bueno, indudablemente uno debe haber sembrado algo para que vuelvan a solicitar que se vuelva a poner en funcionamiento el comité y que se vuelva a llamar a los integrantes y demás. Para mí, obviamente, fue una gran alegría, fue motivo de orgullo y bueno, ya tomamos las debidas cartas en el asunto, convocamos a los integrantes, todos estuvieron de acuerdo. O sea, no sé si es poco, si es mucho, pero algo es. Y alguien lo vio, y alguien consideró que era útil, que era productivo, si no nadie hubiera llamado, y esto fue un llamado de la dirección, entonces bueno, algo se sembró. La otra posibilidad hubiera sido decir, bueno, todo está de tal manera, nada se puede cambiar, cerremos y apaguemos la luz, por así decirlo. Entonces, un poco la idea de esto, más allá de dar un curso, por eso cuando me hacen una pregunta, y esto tengo que decirlo, cuando me hacen una pregunta sobre cómo va a ser el examen, es válida la pregunta, es pertinente, pero yo puedo devolver la pregunta en el sentido, es importante, el examen es fundamental, pero también hacerse la pregunta, ¿cómo va a ser mi práctica profesional a futuro? Creo que esa es la pregunta que uno puede hacer como docente. Eso en realidad yo no lo puedo evaluar, obviamente, porque eso está en el fuero íntimo de cada uno de ustedes. Pero en realidad la cursada de bioética apunta a eso, va a ser a futuro. Y esto obviamente que no es para todo el grupo de alumnos, porque hay alumnos que son más sensibles a este tipo de preguntas que otros. Eso está claro, ¿no? Y uno vive en un mundo real. Hay alumnos que son más sensibles y les interesa quizás en mayor medida este tipo de inquietudes. Bueno, para ese tipo de alumnos con inquietudes se desarrolla más una cursada como esta de bioética, ¿no? Y hay alumnos que mucho de lo que vemos en la cursada también soy consciente que no lo requieren porque ya tienen una formación que puede ser desde la familia, puede ser desde el colegio, puede ser formación que hayan hecho a nivel individual, personal, y muchos de los elementos que uno les pueda facilitar ya los tienen incorporados. Otros alumnos directamente pueden que no sean de su incompetencia, y hay determinados grupos de alumnos entre los cuales me he encontrado yo a lo largo de mi vida, yo estaba en el medio, por así decirlo, que me interesaba este tipo de cuestiones, pero que no tenía la formación quizás, y bueno, yo la fui adquiriendo en la edad adulta.
Eso también es una cuestión que a veces se analiza, si una a determinada edad puede adquirir determinados conocimientos en ética. Yo creo que sí, yo hay determinados conocimientos los fui aprendiendo muy grande y hay un montón de conocimientos que me faltan aprender porque me faltan aprender. Entonces, yo creo que uno siempre tiene la posibilidad de ir adquiriendo determinados elementos. Pero depende de la voluntad, obviamente. Uno no impone nada a nadie, uno simplemente toma conocimientos teóricos. Después lo que cada uno de ustedes hace con esos conocimientos teóricos, vuelvo a repetir, forma parte de su desarrollo profesional, ético a lo largo de su carrera, y eso va a repercutir en las personas a las cuales ustedes vayan a atender. O sea, una cursada como esta sirve para eso, para ver qué trato le van a dar a un tercero o no. Y bueno, de eso depende mucho lo que ustedes hagan, lo que ustedes desarrollen a futuro con estas bases mínimas que uno les da a la cursada. No es que por ustedes aprenderse perfecto los 8 principios que les di van a ser especialistas en ética, ni mucho menos, pero sí son disparadores para que ustedes se pregunten, para que ustedes se planteen, para que ustedes se cuestionen, para que ustedes digan, bueno, estoy acá, ¿a dónde quiero ir? Y cómo ir a ese lugar, ¿no? De eso se trata todo esto. Por eso, el mayor desarrollo en realidad lo hacen ustedes más que uno como docente. Uno como docente trata de motivar, trata de dar elementos de discusión, y con muchos de ustedes he seguido, después de la cursada, intercambiando material, intercambiando, los he invitado a jornadas, y bueno, eso depende de cada uno, obviamente. Eso depende del interés que cada uno después tenga a futuro. Esta semana me llegó una inquietud de un alumno con respecto a determinadas leyes que fueron surgiendo este año. Me preguntó, bueno, ¿qué pasó ahora con determinados aspectos? Y le envié material, y es un alumno que terminó la materia hace más de un año. Bueno, me preguntó eso y le envié material. O sea que siempre están las puertas abiertas para seguir intercambiando información. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Bueno, traten de leer, seguramente ahora les voy a ir agregando algún material nuevo. Esta presentación también seguramente la voy a subir al PowerPoint. La idea de los PowerPoint no es copiar y pegar o aprendérselo de memoria, sino la idea de los PowerPoint es pensarlos. Porque yo siempre lo que evalúo, es razonar, reflexionar, pensar los temas. Entonces la idea no es copiar y pegar, sino la idea es pensar el material que uno estuvo dando, ¿sí? Que bueno, nada más que eso, les agradezco. Sé que hoy fue una clase más densa quizás, más técnica, pero bueno, había que darla. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente el próximo viernes, ya con nuevos temas, quizás más accesibles a ustedes, ¿sí? Pero bueno, espero que tengan un muy buen fin de semana, y si tienen alguna duda me escriben. Gracias, profe. Muy buena clase. Gracias, doctor.